cargó ya. Ustedes ven acá, es que pizarra, mira, a ver qué es pizarra. Usar una Sí, pizarra, profe. seleccionar el drive. Algunos usuarios necesitan el archivo, compartir. Ya, mismo cuento. Pues más bien, a ver si eso. David se ha unido. Bueno, me marco la diferencia con el que ya tengo acá. Listo, muchachos. ¿Será que pueden escribir, pueden acceder a eso y escribir? Yo creo que sí. Sí, profe, ahí aparece. Se actualiza. Ah, bueno, bacano, bacano. Ya no me toca ponerme a crearlas ni acceder por aparte. Mira, ya. Pueden escribir su nombre ahí en la pizarra, por favor. A ver qué tan eficiente es. Profe, a mí me dice que necesito es que un acceso. Está solo lectura, profe. Se Solo tiene que dar. lectura. Ah, qué porquería. Entonces, ¿para qué lo invité, cierto? Sí, está solo lectura. No. Seleccionar, añadir, marco. Acá, cambiar nombre, descargar, guardar, quitar, actualizaciones. Profe, yo le envié como hay que enviarle como una petición, no sé, para que lo deje a uno editar. No, pero prefiero, antes de crearla, voy a darle quitar. Qué pena, don Richard. Voy a darle quitar y voy a crear otra, pero de una vez les voy a dar prioridad, porque pues eso así, imaginen. Acá, crear, compartir, ver. Ah, sí, señor, yo fui el pelota. Ahora sí, muchachos, intentemos escribir nuestros nombres, por favor. Todo el mundo empezó a escribir en la misma parte. Profe, se necesita una aplicación, ¿cierto? No, es en línea. Estoy página en línea. Me manda a descargar una aplicación. ¿Y cómo se llama la aplicación? ¿Está en el celular o qué? Ah, bueno, pues. Sí, es el teléfono. Ah, ya, ya, sí están desde el teléfono. Sí, en el teléfono ahí toca aplicación. Pero si están Espere, profe, yo en, entro desde la computadora. en el computador, si lo permite, ¿quién es el general que está rayando eso? Listo, no, pero ya, Yo, ya. yo creo que es David. Profe, yo creo que esta tablero es mala idea. Profe, yo no he tocado eso. Profe, acuerde que David el semestre pasado no hacía sino jugar con todo eso. Sí, acuérdese. Es David el que raya. No, Uy, profe, qué blasfemias. Yo pero no he realmente tocado eso. ahí quedó grabado la fotico. Más tarde miraré. Pero un momento vi que las rayitas que le aparecieron a un lado fueron de Jorge. Karen, la que nos está dando el favor de borrar. Anuara fue el que acaba de tachar a Guerrero. En fin, allá aparece la fotico de quien está haciendo las cosas. Luego miraré quién fue el Ah, denegado que sí, rayó. ya nos exhibieron. Ajá, Yo no escribí su listo, profesor. listo, no, más tarde voy a mirar. Listo, muchachos. Entonces, pues vamos a iniciar con un tema complementario a la transformada de Laplace. Y es que, como ya lo habíamos visto, uno, en la transformada de Laplace pasa las ecuaciones temporales a frecuencia. Sí, y hay la posibilidad de uno invertir ese proceso. Sí, es decir, pasar de frecuencia a la ecuación temporal o a la función temporal. A esto se le llama transformada inversa de Laplace. Sí, en lo que vamos a empezar. Si consideraron
que lo de la vez pasada de pronto era un poquito enredado o algo, entonces necesito que estén muy, muy despiertos porque a mi consideración este puede tener un poquito más de dificultad. Entonces, estar muy despiertos. Lo primero, es posible obtener la representación temporal de una función de transferencia en frecuencia, es decir, en términos de S, identificando el caso matemático que está presente y llevarla a una forma básica para el uso adecuado de las tablas y propiedades de Laplace. A este proceso se le denomina transformada inversa de Laplace. Entonces, en primer lugar, con lo que vamos a trabajar, lo que la vez pasada vimos, son funciones de transferencia. Recuerden, la función de transferencia es la relación de la transformada de Laplace de la salida con respecto a la transformada de Laplace de la entrada con condiciones iniciales nulas. Para los que ya están adelantando el taller o para los que recuerdan la última parte de la clase anterior, cuando uno hace la transformada de Laplace a las ecuaciones diferenciales, queda simplemente un factor como una división entre dos polinomios. Entre esos dos polinomios tiene exactamente la misma información. Inclusive les voy a pedir que vayan abriendo MATLAB. No es necesario Simulink, solo MATLAB. Pero yo sí lo voy a abrir para recordarlo de la clase pasada. Entonces, esa función de transferencia, que es simplemente la división de dos polinomios, un numerador y un denominador, tiene toda la misma información que la ecuación diferencial, pero en una representación algebraica mucho más simple. Son solo sumas y restas. Entonces se nos convierte en algo muy simple de trabajar. Y, uno realizando este proceso de la transformada inversa, uno puede en dos pasos encontrar la solución de la ecuación diferencial. En dos simples pasos. ¿Sí? No tiene, entonces pero solo para ecuaciones diferenciales lineales. ¿Sí? Uno aplicando la transformada inversa puede encontrar inmediatamente la solución a la ecuación diferencial. Bueno, vamos a ver si ya me abrió aquí Simulink. Obviamente no, porque es una lenteja. Continuemos. Entonces nos dice, no, qué pena. Entonces nos dice, si f de s, es decir, vea, como ya está en términos de s, ya está con la transformada, ya está en Laplace. ¿Sí? Si f de s la transformada de Laplace de una función f de t, es decir, que la transformada f de t, es decir, la transformada de una función en el tiempo, da como resultado la función en la frecuencia. Entonces se dice entonces que esa función temporal es la transformada de Laplace inversa de f de s y se escribe f de t, es decir, podemos volver a tener la función en el tiempo simplemente aplicando la transformada inversa que está representada simplemente por esa L a la menos 1 de la función en la frecuencia. Ya, eso es toda la definición. No es más. ¿Sí? No es una integral, no es una derivada, no es nada, no es ninguna operación de cálculo. ¿Por qué? Porque como la transformada de Laplace es una representación algebraica, lo único que hay que aplicar es álgebra como tal. ¿Sí? ¿Qué es lo que hay que aplicar? Que factores comunes, que binomios cuadrados, completar cuadrados, en fin. Solo operaciones algebraicas para poder obtener la transformada inversa de la función en frecuencia. En resumidas cuentas,
Si nosotros tenemos cualquier ecuación diferencial o cualquier sistema en el tiempo, ¿sí? Simplemente aplicando la transformada de Laplace, tenemos la ecuación algebraica en y de s, es decir, en el dominio de Laplace, lo que implica que tenemos la transformada y de s. Y al aplicar la transformada inversa, volvemos a llegar a una función en el tiempo. ¿Sí? Entonces, es cíclico y podemos pasar de una a otra sin ningún problema. Ahora ya sabemos pasar de la función en el tiempo o ecuación diferencial a y de s. Entonces ahora lo que vamos a hacer es la transformada inversa. Pero para la transformada inversa, entonces, ¿qué hay que hacer? En primer lugar, identificar el caso. ¿Qué son los casos? Entonces existen diferentes casos para la aplicación de la transformada inversa de Laplace a una función de transferencia. Entre los más comunes, entre los muchos que pueden haber, ¿sí? ¿Quiénes se encuentran? Tenemos 8 casos. Ocho casos, lo primero que nos viene a la mente es sí, el tallercito es largo y sí, el parcial es largo. Sí, porque pues dependerá del caso el tipo de operación algebraica. Tenemos polo simple real, polos reales conjugados, polos reales diferentes, polos complejos conjugados, polos reales múltiples, polos complejos conjugados con cero, con integrador y función de transferencia impropia. Observe que en todos aparece algo que es que los polos, y luego por aquí aparecen algo es que el cero y el integrador. Me dicen, no, pero es que ni siquiera sé qué es eso. Ahora para identificar y resolverlo es muy sencillo. Resulta que los polos, los ceros y el integrador simplemente se extraen de la misma función de transferencia. Esta imagencita es tomada de la clase anterior porque simplemente de forma general se puede expresar una función de transferencia como este sistemita. Y recuerden, entonces hay 3 casos. Cuando n es igual a m es propia, cuando n es menor a m es impropia y cuando n es mayor que m es estrictamente propia, como son la mayoría de sistemas físicos. Pero esta forma acá, como se encuentra, está escrita simplemente en polinomios. ¿Sí? Como bien lo vimos en la clase anterior. Todo está pegado. Bueno, por acá tenemos el ejemplo del carrito y simplemente comparamos su función de transferencia, su transfer function, ¿sí? Con el montaje de la ecuación diferencial, que era todo esto, ¿sí? Y cuando lo ejecutamos, ambas tienen exactamente la misma información, la misma forma, misma amplitud, mismo todo. ¿Sí? Ahí está simulando. Entonces, esta función de transferencia, dependiendo del orden o el grado del polinomio, ¿sí? Entre ellos, entonces puede ser impropia, estrictamente propia o propia como tal. E hicimos algunos ejemplitos, inclusive de cómo ingresarlo a MATLAB. ¿Sí? Por ejemplo, acá tenemos dos ejemplos. La de abajo, si observan, tienen la misma, el mismo orden, el mismo grado. Sí, es decir, que la potencia es la misma. La máxima potencia, por ejemplo, la de abajo es de orden 3, la de arriba es de orden 3. Entonces, esto implica que ese sistema es estrictamente propio. ¿Sí? Mientras que el de arriba tenemos, perdón, el de arriba, este de acá es propio. Mientras que el de arriba, como el denominador, el orden del denominador es mayor que el orden del numerador, este es estrictamente propio. Este es
propio y este es estrictamente propio. Sí, que es como se representan la mayoría de sistemas físicos. Y tienen su forma de representación en los vectores, pues para ingresarlos acá. ¿Sí? Hicimos dos ejemplitos de cómo se ingresan. Cuando no existe, no está el valor de la S, entonces simplemente se reemplaza por un 0 para poder aplicar pues, los diferentes sistemas. Y obtenemos la respuesta donde un sistema está exactamente encima de otro, ¿sí? Puesto que son exactamente equivalentes. Bien, eso como un pequeño recorte X. Pero entonces resulta que esa función de transferencia yo la puedo reescribir a partir o en términos de sus raíces. ¿Qué son las raíces de un polinomio? Pues los valores que hacen a ese polinomio cero, ¿sí? Donde las raíces del numerador se llaman ceros y las raíces del denominador se llaman polos. Bien, entonces ahí tenemos que aquí los diferentes casos que tienen ese polos, ceros y eso simplemente son estos. Son los valores al numerador 0 y al denominador 0 cuando, digamos, se factorizan, ¿sí? Simplemente hay que dar una factorización. Teniendo eso en mente, entonces, por ejemplo, vamos a hacer... todavía estaba en eje... En el celular todavía está en eje que ustedes rayaron. Cosa tan viejo. Listo, vamos. Qué pena que ya me estoy sincronizando, pero está lento. Está lento. Está re lento. Jamboard no responde. Ni modo, toco apuntar él. Por ejemplo, si yo les digo, muchachos, vamos a factorizar este sistema. S cuadrado más 4S más 3 sobre S cuadrado más S. Sí, todo lo que hay son S. Entonces, ¿qué va a ocurrir? Todo lo de arriba, entonces van a ser lo que se denominan los ceros. ¿Sí? Y las raíces de lo de abajo van a ser los polos. Entonces, las raíces del numerador cero, las raíces del denominador polos. Y entonces, lo primero es identificar la cantidad. Simplemente la cantidad de ceros es totalmente proporcional al orden del numerador. Y la cantidad de poles es totalmente equivalente al orden del orden del denominador. ¿Qué quiere decir eso? Simplemente que sin resolverlo voy a saber que el denominador, el numerador o la cantidad de ceros van a ser 2. ¿Sí? Obviamente siempre acompañados de la S. Y que los del denominador van a ser, en este caso, también van a ser 2. ¿Sí? ¿Y uno cómo los extrae? Pues simplemente aplicando factorización. Entonces, ¿cómo se factoriza este polinomio aquí arriba? ¿Alguien recuerda? Sí, profe, pero pues yo no me acuerdo el nombre No, del... no, 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 yo tampoco tengo ni idea de los nombres realmente. Ah, Sí, pero entonces ¿cómo se hace? es buscar uno que multiplique Los números. a la 3 y sumados de 4. Tal cual. Entonces, ¿cuáles son los dos números que multiplicados dan 3 y sumados den 3 y 4? 3 y 1. 1. Tal cual, ya. Entonces acabamos de encontrar los polos. Perdón, los ceros del sistema. ¿Dónde están los ceros? Entonces tenemos dos ceros. Un primer cero en menos 3 y un segundo cero
en -1. ¿Sí? Esto es la ubicación de los ceros. Luego, cuando veamos lugar geométrico de las raíces, vamos a entender qué es eso de la ubicación. ¿Sí? Acá tenemos los dos ceros en -3 y en -1. Y en el polinomio, obviamente, se representan así. ¿Qué ocurre? Pues simplemente que si usted pone 3 en el polinomio o -1, eso se va a volver 0. ¿Por qué? Porque si ponemos -3 más 3, 0. 0 por cualquier cosa, 0. Ah, listo. Y si ponemos -1 más 1, 0. 0 por cualquier cosa, 0. Ah, listo. Entonces ahí ya tenemos los dos. Y el de abajo, ¿cómo se factoriza el de abajo? Pero ahí no sería con factor común, bro. Sí, señor. Simplemente sacando factor común, tendríamos que esto es S más 1 por S. Podríamos decirle que S más 0. Pues no, pero esto es una bobada. Simplemente sería como si hubiéramos extraído la S, ¿sí? Como factor común y entonces nos quedan los dos polos. Y entonces los polos, ¿dónde están ubicados? El polo 1 está ubicado en -1. El orden no importa. Uno puede poner polo 1S o polo 1S. Entonces no es que haya una regla ni nada. Y el polo 2 está ubicado. ¿Qué valor hace a esta S0? Ah, pues 0. Cero, profe. Correcto. Entonces aquí tenemos los dos ceros y los dos polos. Así o más sencillo. Nada, profe, pero es que usted pues llega y nos pone es que seno, coseno, el arco tangente y esas cosas bailes. Pues allí le voy a dar una muy buena información, Cevitas. Estamos hablando con función de transferencia. ¿Qué quiere decir eso? Que solo vamos a trabajar con números, ¿sí? Con sumas y restas. Aquí no van a haber senos, no van a haber cosenos, no va a haber nada, a excepción de ya la transformación final. Pero esa transformación final va a ser con las tablitas. Dios lo Entonces, oiga. Maravilloso. no, pues es que trabajar con función de transferencia es lo mejor del mundo. Tampoco hay Euler, profe. Solo en la transformada final. De resto, solo van a trabajar así, con polinomios, con sumas y restas nomás. Esa es la característica de la función de transferencia. Solo son sumas y restas. ¿Sí? Entonces, voy a identificar aquí un elemento adicional. Si ustedes notan, por ejemplo, el primer cero está en -3, el segundo en -1, el primer polo en -1, pero tengo acá un polo en 0. Este polo en 0 quiere decir que se encuentra o es un polo en el origen. Y tener un polo en el origen es lo mismo que llamar o que tener un integrador. Inclusive, nosotros ya lo habíamos usado, no sé si ustedes lo recuerdan. Uy, sí, un integrador, no sé si ustedes lo recuerdan, que yo lo tengo acá, abierto. Nosotros tenemos acá un integrador, ¿sí? Es 1 sobre S, que es, véalo acá. Si nosotros como que hilamos esto es 1 sobre S, ¿sí? Lo que está en verde, 1 sobre S. Y esto es lo que se llama un polo en el origen, que quiere decir que vale 0. Y eso es lo que se refiere a simplemente un integrador. Véalo acá, 1 sobre S, que da un polo en el origen, se llama integrador, que es el que se menciona acá. Polo complejo conjugado con integrador. ¿Sí? Integrador simplemente es 1 sobre S o con un polo en el origen. Este de acá dice S más 1. Ah, como está desplazado, como vale -1, no está en el origen, entonces esto no es un integrador, es simplemente un polo. ¿Sí? Este de acá simplemente es un polo, mientras que este de acá es un integrador. Bien, entonces ahí entendido, breve. Los ceros, raíces del numerador, los polos, raíces del denominador. Y si está en el origen, se considera o se llama un integrador. Profe, una pregunta. Señor, Usted dijo que los ceros eran, o sea, la cantidad de ceros eran iguales proporcionales al al orden. lado del polinomio. Pues sí, el orden del polinomio. Correcto. Y los polos no. O También, sea, eso no se cumple también, para los también. polos. Ambos son proporcionales. Aquí, por ejemplo, son de orden 2. El numerador es de orden 2. Entonces, vea, tenemos 1 y 2 ceros. Y el
Y el denominador también es de orden 2 y también tenemos dos polos, 1 y 2. Pero entonces, Sino que uno de esos polos está en el origen, entonces se llama integrador. uno de esos polos es Correcto, un uno de esos integrador. polos es integrador. No puedo hablar directamente de Ok, polos, pero entonces sí son sino dos que en polos. nuestra Vale. mente pues debemos saber que el polito que está en cero se llama integrador porque está en el origen, pero sigue siendo un polo. ¿Sí? Aquí, por ejemplo, están los dos polos, polo 1 y polo 2, excepto que el polo Listo, 2 bro. está en el origen, entonces es un integrador, pero sigue siendo un polo. Bien, listo. Entonces yo les pregunto, entonces, Listo, bueno, profe, vamos a usar la entendido. super herramienta. Perfecto, Juancho. Espera, vamos a usar nuestra super herramienta, nuestra mouse que herramienta. No se puede cargar el archivo, vuelvo a intentarlo. Mira, usted ya bloqueó el archivo, no. No, profe, ya borramos todo. Listo, entonces, por favor. Fue el ¿Cómo? Suban Manson. ¡Hijo de puta! Ah, Que se fue el me Suban descargó el Manson. lapicito. ¡Hijo de madre! Bueno, me va a tocar aquí a punta de mouse. Como diría Listo, David, no aviso ni adivine. nada. Ok. Pues me aguanto con una sola carga todo como más de 2 semanas. Listo. Muchachos, vamos entonces, por favor, les pido, encuentren los ceros y los polos de la siguiente función de transferencia. S a la 4 más 3S al cubo más 2S al cuadrado más 5S más 2 sobre S al cuadrado más 10S más ¿qué? 16. Listo. ¿Cuáles serían los ceros y los polos de esa función de transferencia? Tómense 2 minuticos para analizarla. Profe, pues abajo es cuadrado perfecto. Perfecto. Y entonces, ¿cuáles son entonces, cómo puedo tener los polos? Lo de abajo sería los ceros, sería Perfecto. 8 y Entonces ya 2. tenemos los polos. Hay un polo en 8, bueno, en -8 realmente, y otro polo en -2. Obviamente aquí se pone o se expresa así Sí. con sus valores contrarios, con su signo contrario. Entonces tengo un polo 1, -8, y tengo un polo 2, que es -2. Perfecto. Bien, y ahora, ¿cuántos ceros voy a tener? Voy a tener 4 ceros. ¿Sí? Entonces de una vez voy a hacer 4. 1, 2, 3 y 4. Entonces, este mismo sistema yo lo voy a poder expresar así en cuatro multiplicaciones simples. ¿Y cómo recuerdan que pueden obtener esos valores? Pues hay varios casos de factorización y todo, pero si no aplica ningún caso, entonces, ¿qué podemos aplicar? ¿Eso no se hace con la edición sintética, profe? Tal cual, tal cual. ¿Todos recuerdan división sintética? Más o menos, profe. Por supuesto, yo sé que sí. Pero ya entonces, yo vengo acá y les digo, ay, y les digo, ve, y no les digo nada. Hijo de puchica, porque no les digo nada, yo había hecho esa diapositiva. Yo había hecho esa diapositiva y mira que no la tengo.
Sí, yo lo había hecho. Ah, muchachos, qué piedra. Sí, sí, pero era por ahí en el caso 3. Entonces, acá, por ejemplo, tengo este de aquí arriba. Yo digo, para conocer los serios polos, raíces del polinomio, realice la división sintética, ¿sí? O simplemente utilice la función roots de MATLAB. Sí, en este mismo letrerito debería tenerlo allá atrás. Eso los coloco allá atrás. Acá, pero ¿dónde lo meto? A ver si cabe aquí abajito. Bueno, ahí queda un poquito saturado, pero roots. Resulta que MATLAB, entonces espero que todos tengamos abierto MATLAB, tiene una funcioncita que se llama roots. Literalmente, o la traducción, pues son raíces. ¿Sí? ¿Qué es lo único cuál es la única como restricción? Que toca hacer primero el numerador y luego el denominador. ¿Sí? Pero pues eso no tiene ningún misterio. Entonces, teniendo en mente el numerador, que es el que nos falta, simplemente hay que poner función roots y el argumento de esa función es el vector que ustedes deseen transformar. Entonces, tenemos, ¿cuál vector? El vector es solo de los coeficientes, es decir, de los números. Entonces, son 1, 3, 2, 5, 2. Yo simplemente ingreso acá, 1, 1, 3, 2, 5, 2. Ese fue 1, 3, 2, 5, 2, 1, 2, 3. Listo, vean. Aquí, roots del vector que yo quiero hallarle las raíces. De mi vector, entonces 1, 3, 2, 5 y 2. Recuerden, si no hay alguna S, entonces ese valor tiene acá un coeficiente de 0. Y ya simplemente le doy Enter y él inmediatamente me entrega los 5 raíces. ¿Sí? Sin yo saberlo, lo que hice fue un sistema de polos complejos conjugados. ¿Sí? Si ustedes notan, tengo 4 valores, pero 2 de ellos están acompañados de números complejos. ¿Qué quiere decir eso? Que hice un sistema con polos reales y polos complejos conjugados. Voy a copiar esto y voy a mirar cómo se representa allá. Maldita lupita. Maldita lupita. Listo. Entonces tengo acá. ¿Esto dónde quedó? Entonces, ¿cómo quedarían estos ceros acá? Entonces, si esta es la respuesta, inclusive me va a quedar es como cortico acá de... Entonces, el primer valor nos dice que no tiene parte compleja, que la parte compleja vale 0, lo que implicaría que simplemente acá es más 2.83. Voy a dejarlo solo con decimal, pues porque aquí me quedé cortico. Y el otro me dice que tiene parte compleja y parte real, entonces tienen que ir ambos. Obviamente con su signo contrario, entonces menos 1.13. 1.13, Profe, una señor. pregunta. El primero no es negativo. Recuerda que uno siempre, o sea, los polos aparecen con un signo, ¿sí? O los ceros. Y aquí se expresa con signo contrario. Observe acá. Bueno, realmente. Por ejemplo, el polo está en menos 8, pero yo lo expreso acá con su contrario. Aquí queda ese más 8. Por ejemplo, el segundo polo está en menos 2, es decir, que menos 2 es el valor que hace esta raíz 0. Pero vean, dice menos 2, ¿sí? Pero yo la expreso como con su signo contrario, ese más 2. Si lo observa acá, por lo menos los polos por el momento que son más simples de ver, Sí, ya. ¿sí? Entonces uno aquí siempre lo pone con signo contrario. Más 1.27 y aquí queda menos 0.13 menos 0.27J. Qué pena, O sea que en lugar de división sintética podemos usar MATLAB. correcto. Y el último sería más 0.4. ¿Sí? Qué ejemplo tan chichipato, pero ni modo. Vamos a hacer otro que inclusive ya está en las diapositivas. O vamos a observarlo más bien.
si miramos lo que son las diapositivas, más adelantico hay un ejemplito de eso. ¿Sí? Vamos a comprobarlo. Por ejemplo, nos dice S más 2, entonces ya sabemos, ¿dónde está, dónde está el 0? Es decir, la raíz de arriba. ¿Dónde se ubica? ¿Cuánto vale la raíz de arriba? Es decir, ¿cuánto vale el 0? Menos dos, no. El menos 2. La raíz vale menos 2. Es decir, el 0 vale menos 2. ¿Sí? Y se expresa con su contrario, que sería S más 2. Pues aquí el caso ya está puesto. Pero abajo, dice S al cubo más 9S cuadrado más 23S más 15. Ah, bueno, ese no es tan obvio. Entonces simplemente nos venimos para MATLAB, ponemos roots, ¿sí? Ponemos roots e ingresamos el vector. El vector es solo de coeficientes. 1, 9, 23 y 15. 1, 9, 23 y 15. ¿Sí? 1, 9, 23 y 15. Acá ya lo tengo. Simplemente le doy Enter para que lo resuelva. Y vea, me otorga los tres polos. Están el menos 5, el menos 3 y el menos 1. Entonces MATLAB ya me entregó las raíces, menos 5, menos 3, menos 1, y se expresa simplemente, y se expresaría simplemente como S más 3, S más 1 y S más 5. Totalmente indiferente el orden. Profe, ¿Sí? en el caso anterior que salían resultados imaginarios, Sí. no se tenían en cuenta para nada. Sí, señor. Véalo, sí, claro, se deben tener en cuenta. Acá, véalo como queda. ¿Sí? Quedan los dos reales o con números reales y también quedan los dos polos complejos conjugados. Profe, una Complejos pregunta. conjugados, señor. ¿Eso está elevado o es que por el espacio lo coloco así? Por el espacio me tengo que echarlo para arriba. Ok. Sí, pero son así sencillitos. Sí, son solo sumita y restica, sino que la segunda y la tercera está sumando y restando también un número complejo, que no tiene ningún misterio. Luego vamos a ver cómo se trabajan con ellos. Bien, por el momento, ceros y polos y la función roots ya sin problema. ¿Sí, entendido? Sí, Entonces profe. acá, perfecto. Sí. Ay, qué piedra, aquí me quedó esto feo. Espera que me toca moverlo así. Es que aquí el divisor está dado como con imagen. Eso. Listo, entonces me voy a traer otra vez esta pedacito acá. Espero que no se estén asustando con lo que están viendo ahí en adelante. Y acá, listo. Para que recuerden lo de las raíces. Bien, entonces acá, entonces vean, simplemente este mismo polinomio o función de transferencia simplemente se puede expresar como la multiplicación de sus raíces. ¿Sí? Las raíces de arriba son ceros, pues en inglés son zeros con Z, ¿sí? Y el denominador es simplemente con polos. Por eso P1, P2, en fin. Y vamos a empezar. Entonces, nos dice, caso 1, un polo simple real. ¿A qué se refiere eso de polo simple real? Un polo simple real, pues si ustedes lo vemos, es simplemente una función de transferencia que tiene un solo polito. Y que ese polito, pues simplemente tiene un valor real. En este caso, ¿cuánto vale el polo? ¿O dónde está ubicado? En -4, ¿no? En -4, ya, eso es todo. Y entonces, ¿cómo se hace la transformada de este? Para eso debemos tener muy presentes, y si no muy presentes, por lo menos abiertas, las tablas de la transformada de Laplace. Si nosotros usamos las tablas, por lo menos en la primera parte, en el primer taller, nosotros las estamos usando en la columna izquierda, bueno, o la columna central hacia la derecha. ¿Sí? En este caso, ¿qué vamos a hacer? Lo que vamos a intentar es ahora pasar de la representación de la derecha, que si observan son puras funciones de transferencia, ¿sí? Vamos a intentar pasar a la representación del centro, a la representación temporal. Es decir, lo primero que hicimos fue de aquí para acá, ¿sí? Ahora lo vamos a hacer lo inverso, de acá
para acá. ¿Sí? Y listo. Entonces, si nos ubicamos, cuando tenemos un polo simple, entonces cuando tenemos un polito simple, es el caso 4. ¿Sí? 1 sobre S más A. Y es lo que yo les puse acá. Entonces, considere una función de transferencia con un único polo real. Para su solución, aplique de manera inversa la tabla 4. De manera inversa es de derecha a izquierda. Y entonces ya un ejemplito de una. No es más teoría, no es más nada. Ya solo es boleo de matemática. Entonces nos dice, hallar la transformada inversa de Laplace, o sea, la TIL, la T y L, de la f de t. F de t, función de transferencia, T y L, transformada inversa de Laplace, de esta función, g de s igual a 2.5 sobre s más 4. Entonces, ¿qué hay que hacer? Siempre debemos llevar la función de transferencia exactamente a la misma representación que nos presenta la tabla. ¿Sí? Eso es fundamental. Si no está en la misma forma, no la puede aplicar. ¿Qué nos dice? Entonces dice, solución. Se identifica que ¿a quién es? A es quien acompaña a la S en el polito. Entonces, en este caso, ¿cuánto vale A? A vale 4. Observe que es con el mismo signo que está acá. ¿Sí? Dice S más A. Entonces, si aquí tenemos S más 4, pues tenemos S es igual a S, bien. El más es igual al más, bien. Entonces, ¿A cuánto vale? A vale 4. ¿Sí? Y observen también que el numerador debe dejarse en 1. ¿Sí? Si usted quiere aplicar la tabla, debe dejar este numerador en 1. Lo que quiere decir es que se debe extraer el 2.5 como constante para dejarlo tal cual como la tabla. Entonces ahí sí podemos obtener la función en el tiempo. Entonces nos dice, función en el tiempo va a ser igual a la transformada inversa de Laplace de la función de transferencia. Y aplicando linealidad, es decir, cojo la constante 2.5 y la saco de la función de transferencia. Y le aplico finalmente la transformada inversa a la función de transferencia que dejamos exactamente igual a como está aquí en la tabla. Y ahora sí podemos aplicarla. Entonces, transformada inversa de 1 sobre s más 4. Entonces, ahora sí ya aplicamos la tablita. ¿Cuál es la transformada inversa? Vean acá. Exponencial a la menos at. Exponencial a la menos at. Donde, ¿cuál es el único parámetro? El parámetro es a. Ah, listo, pero nosotros ya habíamos identificado cuánto vale a. A vale 4. Entonces, simplemente la transformada de esta parte nos da exponencial a la menos 4t. Y como habíamos dejado el 2.5 por fuera, simplemente lo volvemos a multiplicar por la transformada. Entonces la respuesta finalmente es 2.5 exponencial a la menos 4t. ¿Sí? Entonces, ¿qué hay que tener en cuenta? Simplemente dejarlo expresado exactamente igual a la tablita. ¿Cómo lo ven? Fácil, profe, fácil. Fácil, re súper fácil. ¿Sí? Porque es el casito 1. Y el casito 1 pues es el más simple de todos. Todos Ahora, los que dicen que se van es para hundir. ¡ah! ¡Qué dramatismo! Ah, aquí vamos a ver, obviamente MATLAB también lo resuelve. ¿Sí? MATLAB también lo resuelve. ¿Y cómo lo resuelve? No sé por qué está así, ya todo. Entonces, todos, por favor. Esa materia tiene nivelación. Señor. No, nada. Esa materia tenía nivelación. Creo que sí. Listo. Entonces, este fue el resultado que hallamos. 2.5 por exponencial a la menos 4t. Resulta que MATLAB también lo resuelve y lo resuelve directamente. ¿Sí? ¿Cómo lo resuelve? Entonces aquí está el código. Por favor, realicen este código y lo ejecutan. Si son tan amables. Si son tan queridos. Oye, profe, y si lo Señor. copian en el chat del Meet, para que sea solo Uy, control qué C y control hagan. V. Si lo copian en el chat del Meet, nunca se van a fijar
Si lo copio ahí, nunca se van a fijar en cómo siquiera es. Siempre te lo van a copiar y pegar y ni siquiera lo van a leer. Entonces, no, por lo menos léanlo y ahí se los pego. ¿Qué está ocurriendo ahí? Entonces nos dice, el clásico CLC, el Clear Screen, ¿sí? Si quieren lo ponen, si quieren no, inclusive podríamos acompañarlo con un Clear All para limpiar todas las variables del workspace. Simplemente definimos S como simbólica, ¿sí? Como una variable simbólica, y declaramos literalmente la función original, es esta, la que queremos convertir. 2.5 sobre S más 4, entonces tenemos acá 2.5 sobre S más 4. Le voy a poner simplemente la palabra, lo voy a asignar una variable que se llame respuesta, ¿a quién? A iLaplace. Si nosotros en la clase anterior o la transforma Laplace usamos la función Laplace, ahora lo que vamos a hacer es la inversa, y la inversa se llama iLaplace, ¿sí? Laplace inversa ¿de quién? De la función g que acabamos de describir. Y simplemente pues, le aplico el pretty a la respuesta como para presentarlo de forma adecuada. ¿Qué ocurre? Eso no es la misma respuesta. Sí, se ve un poco diferente porque simplemente MATLAB presenta el 2.5 en forma de fraccionario, es decir, en su forma 5 medios. Si lo notan acá dice exponente a la menos 4t, tal cual como está aquí la respuesta, por 5 medios. De 5 medios, 5 dividido 2 es simplemente 2.5. Bien, se los voy a pegar, pero es que si se los coloco de una, ni siquiera lo van a leer muchos. No todos, pero muchos ni siquiera lo van a leer. ¿Qué es Rocket League? ¿Qué Rocket League, Sebas? Es un jueguito nuevo que están regalando, profe. Ah, vea pues. Para que lo descargue, profe. Pues Es bueno, jugamos. bueno. ¿A usted le gusta el FIFA, cierto? Está en Sí, señor. ¿Y le gusta jugar carritos? Más o menos. Entonces el juego perfecto para usted, profe. Ah, vea pues ya, un futbolito en carros. Sí, pero con Ajá. maromas, con turbo, con ¿Y ese es de que lo está regalando? Epic Games. Sí, aquí, este chanfle de acá. ¿Dónde está eso? Aquí Epic Sí, Lane. Vea, pues no. Y Pero ese. realmente si lo descargo sería para jugarlo por allá en diciembre. en Pero diciembre bueno, sería jugamos, bueno profe. tenerlo. Bacano. Aproveche, profe, y pídalo antes de que lo quiten de la plataforma gratis. Ah, bueno, bueno. ¿Y cuánto pesa? Como 11 gigas. Ah, uy, bueno, sí, por lo menos porque es que ese GTA 5 es mucho acaba discos duros. Listo. Entonces, ¿sí les dio? ¿Sí lo ejecutaron? Sí, profe, yo lo mismo. Perfecto. Entonces, podemos observar que MATLAB resuelve tanto estas simples como las más complejas. ¿Sí? Entonces, bien, ahí ya tenemos el caso 1, polo simple real. Vamos a notar que más adelante, cuando veamos otros casos, debemos llevarlo a este primer caso para poderlo resolver. ¿Sí? Entonces, elementos más complejos debemos llevarlos o convertirlos simplemente a casos más simples o a este primer caso de polo simple real. Listo. Ahora, vamos con el caso 2. ¿Qué pasa cuando tenemos polos reales conjugados? No dice complejos conjugados, solo dice conjugados. ¿Por qué? ¿Por qué no dice complejos? Porque simplemente no tiene parte compleja, ¿sí? No tiene parte imaginaria, simplemente es un numerito que se repite. Si ustedes observan acá, me dice 1 sobre s cuadrado más 7. ¿Cuántos polos tienen? Tiene 2 polos. ¿Dónde están los polos ubicados? Pues simplemente es como despejar. Pues ya les había dicho, las raíces son los polos que vuelven 0 al denominador. Y me dice que esto es s cuadrado más 7. ¿Qué valores convierten esto en 0? Ah, muy sencillo, pues despejo simplemente s cuadrado va a ser igual a 7, ¿sí? Y finalmente s va a ser igual a más o menos
la raíz de 7. ¿Será verdad esto del más o menos? Sí, señor. ¿Sí? No, realmente no, porque acá no estamos identificando o modificando. Cuando se saca la raíz, se la saca 2 veces al mismo, es decir, esto acá. Vamos a tener, Profe, y no por otro lado con símbolo negativo. señor, uy, sí, señor, El sí, 7. señor. Entonces, raíz de menos, y es que aquí decía, bien, 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 bien. Gracias. Si aquí hay un pequeño error. Bueno, no error, ya está identificando en la tabla, ¿sí? Pero muy bien. Entonces acá lo que tenemos que, entonces yo vuelvo y borro. Les voy a borrar toda esta partecita. Entonces, tenemos, esto sería, que sería raíz de menos 7 dos veces, es decir, que los polos se dan en S más raíz de menos 7 y raíz de menos 7. Entonces nos dice, uy, pucha, dio números complejos. Sí, si ustedes notan, pues raíz de menos 7 es como tener raíz de 7 por J. Sí, dio complejo. Pero entonces, nosotros podríamos empezar a resolverlo así o simplemente, como es la idea, como es la idea, ¿sí? Nos venimos a las tablitas y yo se las puse aquí abajo, ¿sí? E identificamos cuál es el que se parece. Entonces, si ustedes notan, hay un s cuadrado más 7, ¿sí? S cuadrado más 7. Si nos venimos a las tablitas, hay dos tablitas que tienen ese mismo denominador. Entonces, uno de los primeros consejos que les puedo dar es primero que todo, fíjense en el denominador. El denominador es quien tiene la dinámica del sistema. Vuelvo y repito, el denominador es quien tiene la dinámica del sistema. Sí, la forma como va a dar, la forma, la curva, la gráfica, como va a dar, cómo se va a comportar el sistema, está solo por el denominador. Entonces, lo primero es fijarnos en el denominador. Y bueno, entonces vengo y veo que las tablas hay dos con el mismo denominador. Es decir, que cualquiera de las dos me puede servir. ¿Cuál de las dos elijo? Pues entonces ahí sí, después de identificar el denominador, vengo y miro el numerador. ¿Quién es el numerador? Es un 1, es decir, una constante. ¿Sí? Entonces, ¿será que puede ser la segunda? Para mí es la primera, pues. Correcto. La segunda dice S. Y S es la variable con la que estamos trabajando. Como es variable, no es un número. Entonces no podemos usar la segunda. Debemos obligatoriamente usar la primerita. ¿Sí? Omega simplemente representa un número. Sí, aquí dice omega y omega cuadrado, pero simplemente son números. La única variable, la única es la S. Sí, de todas esas tablas, de todo lo que hay acá, en estas tablas, todas las S son la variable de resto A, B, omega, rho, omega n, todo eso son simples constantes, simples números. Bien, de resto, la S es la única variable, al igual que en este otro lado, la T es la única variable. Pueden tener A, B, rho, teta, phi, todo lo que quieran, pero la única variable sigue siendo T. Bien, entonces muy acertadamente Sebas dice en la primera, sí señor. Entonces, ¿qué hay que identificar? Pues simplemente hay que identificar quién acompaña a omega, ¿sí? ¿Quién acompaña a omega? Entonces, bien, ese cuadrado es el mismo, ese cuadrado es ese cuadrado, más es el mismo más. Entonces, ¿cuánto vale omega cuadrado? Pues omega cuadrado es el que acompaña aquí el elemento. Si ustedes notan, es 7. Omega cuadrado es 7. ¿Sí? Vean, es diferente de ese análisis, perdón, es diferente de ese análisis que yo estaba intentando ver los tipos, el tipo de polo, ¿sí? Y pues llegamos a que los polos son complejos y todo el cuento, pero si nos fijamos en la tablita, pues ya la tablita nos resuelve todo este análisis. Y la tablita simplemente nos dice,
Muy sencillo, lo que acompaña al s cuadrado es omega cuadrado. ¿Sí? Entonces ya sabemos que omega cuadrado es 7. ¿Sí? Omega cuadrado es 7. ¿Y qué ocurre? Resulta que arriba también debemos tener omega. Para poder aplicar la tablita, arriba también debemos tener omega. Ah, bueno, si omega cuadrado vale 7, entonces ¿cuánto vale omega? Bueno, aquí en el demás que tenía otras tablitas, si este es tomado de libro, si estará simplemente representado el omega como K. Sí, pero es lo mismo. K al cuadrado vale 7, entonces ¿cuánto vale K solito? Raíz de 7. ¿Sí? Es como decir acá, omega cuadrado vale 7, entonces K vale 7. ¿Sí? Pero ¿qué pasa? Lo que tenemos es un 1. Entonces, ¿cómo podemos volver ese 1 un raíz de 7? Multiplicándolo por raíz de 7 sobre raíz de 7, ¿no? Tal cual, tal cual. Si nosotros tenemos en este momento 1 sobre ese cuadrado más 7. Y debemos convertir ese 1 en raíz de 7, entonces es muy sencillo. Multiplicamos y dividimos por raíz de 7. Y multiplicamos eso pues por la función s cuadrado más 7. Simplemente pues ya ingreso el raíz de 7 a la función y lo que me quede por fuera me queda como función. Ve, como constante. Entonces esto me va a quedar raíz de 7 que multiplica a 1 sobre, pero es que a 1, a raíz de 7 sobre s cuadrado más 7. ¿Sí? Y si se observan, este ya es exactamente la tablita que nos dice omega sobre s cuadrado más omega cuadrado. Ajá, listo. Entonces ahora sí, simplemente me quedó una raíz, esta raíz de 7 por fuera como una constante y le puedo aplicar transformada inversa a lo de adentro, pues ya está exactamente igual que en la tablita. Este pequeño procedimiento o esta multiplicación, digamos, es la que omiten acá pues en las diapositivas. Pero está implícito. Pero acá, ¿sí? Para convertir ese 1, entonces multiplicamos por raíz de 7 y dividimos por raíz de 7. Y al aplicarla, entonces ya, ¿qué ocurre? Simplemente, teniendo esta forma de la gráfica, de la función, ya podemos aplicar la tablita. Entonces, cuando aplicamos transformada inversa, simplemente llegamos a seno de omega t. Entonces acá, ¿cuánto vale omega? En este caso, pues omega o k, según esta tablita, vale 7. Entonces simplemente va a ser seno de raíz de 7 de t, ¿sí? Pues haciendo ya la tablita y multiplicarla por la constante que habíamos sacado, 1 por raíz de 7. ¿Sí? Y ya este es el resultado. ¿Sí lo ven ahí? ¿Lo ven claro? ¿Lo ven sencillo? Sí, profe, esperemos a ver qué pasa. No, ¿alguien tiene alguna duda, algo no haya entendido, algo que tenga que repetir? Sin miedo, sin misterio. Ya yo no entendí nada, o me quedé pegadito en esta parte. Pero, obviamente, MATLAB también lo resuelve. ¿Sí? Lo único que hice del código fue cambiar la función de transferencia, obviamente por la que nos da el problema, 1 sobre s cuadrado más 7. Entonces, se las voy a volver a pegar. Ah, pues están pelota, les voy a subir más bien las diapositivas, sino es que, como ustedes pueden ver, ya a medida que voy haciendo la clase, voy modificándolas. Realmente la primera vez que hay diapositivas en esta materia, ¿sí? Con esta metodología virtual, entonces pues por eso las estoy modificando. Entonces no, yo les voy a pegar el código y al final les subo las diapositivas con todos los cambios que hagamos. Entonces bien pueda, lo copian, lo pegan y lo ejecutan.
quienes lo hayan hecho ya, pueden observar que MATLAB como que da algo como un poquito diferente. Sí, bueno, en primer lugar, el SQRT es simplemente raíz, ¿sí? Y nos lo presenta diferente. ¿Por qué? De pronto algo así se me cayó el internet. Profe, Señor, eso sí, muy raro. ¿por qué lo dice? Listo, miremos a ver. Entonces, pero les dio lo mismo que yo tengo en pantalla. Sí, eso. Raíz Sí, de sí. 7, seno de raíz de 7 por t. Perfecto. Eso es Eso es decir, exactamente lo mismo de aquí arriba. Dice, este resultado es un poco diferente, pues MATLAB lo presenta con la conjugada para no dejar raíces en el denominador. Para MATLAB y para muchos matemáticos, tener una raíz en el denominador puede generar errores, por lo menos de cómputo. Pero, ¿qué es lo que está ocurriendo ahí? O qué es lo que están haciendo. Entonces, venga, para acá, ¿dónde está el Chambord? Entonces, simplemente teniendo esta respuesta, ¿sí? ¿Qué es lo que él hace? Ah, pues MATLAB no quiere raíz de 7 en el denominador. Entonces, ¿qué hace? Multiplicarlo por la conjugada. ¿Y a qué refiere ese? Multiplicarlo por raíz de 7 arriba y raíz de 7 abajo. ¿Sí? Por 1 sobre raíz de 7 seno de raíz de 7t. ¿Sí? Y entonces, raíz de 7 por raíz de 7, bueno, raíz de 7 por 1, raíz de 7. ¿Y cuánto da raíz de 7 por raíz de 7? raíz 7, de profe. 7 al cuadrado se 7. calcula. Correcto. Raíz de 7 al cuadrado, raíz se va con un cuadrado y queda simplemente el 7. Por seno de raíz de 7t. Y entonces aquí, MATLAB ya ha eliminado la raíz del denominador y eso es lo que ustedes están viendo ahí. Lo que ustedes tienen es esto. Entonces, si observan, raíz de 7, simplemente pues la raíz y la representa así feito, raíz de 7 por 7, ven, perdón, dividido 7, hazlo acá, por seno de raíz de 7t. ¿Sí? Se observan que es exactamente lo mismo. Sí, profe, ahí está. Bien. Entonces, que MATLAB, digamos, es un poquito más ordenado. Es lo mismo que pasó con el 2.5 del primer ejemplo. ¿Sí? MATLAB simplemente lo representa de forma diferente, como 5 medios. Sí, es lo único, pero la forma, el resultado es el mismo. Listo. Entonces, como pudieron ver acá, ¿sí? Ya no es ni siquiera, no fue necesario, sí, analizar el polo, qué tipo había, sí, sino simplemente observar si lo podíamos llevar directamente a alguno de la tablita. Y es cierto, lo podemos llevar inclusive a dos, pero como arriba había una constante, pues es solo el de arriba. Si el de abajo fuera ese, entonces ahí sí era diferente. Entonces, teniendo esto en mente, por favor, ¿cuánto da la función, la transformada inversa de esta función? E de s igual a 3,2s, 3,2s sobre s cuadrado más 16. ¿Sí? ¿Cuánto da esta transformada según lo que vimos? Una las voy a poner acá para que la puedan comparar con el.
Sí, ¿cuánto da? Ya se las pego acá al ladito. ¿Cuánto da la transformada de esta? Eso es 3,2 S. Sí, piloso. Lo de arriba es una S. 3,2 S. Profe, ¿cómo así? Entre las 6 y las 7. ¿Cuál cree que es? ¿La 6 o la 7? A 7, profe. La 7. Profe, a mí me dio 3,2 coseno de 4t. ¿A todos les dio lo mismo? Pero si no, pues rayadito preferiblemente. Y lo comprueban con MATLAB. Sí, profe, con MATLAB me dio eso. Perfecto. Los demás compañeros, ¿cómo les fue? Regálame un minutico. Espere, profe, un poquito de tiempo, despacio. De una. Bien, bien. Profe, qué pena. Es que me tocó ir a abrir la puerta y no sé lo que estamos haciendo en este momento. ¿Me puede repetir? Por favor. Materias. No. Don Brian, simplemente resolviendo este que les pegué acá. Sí, el de arriba es 3,2 S. Esto es una S, aunque no parezca, es una S. Sobre ese cuadrado más 16. Ah, listo. ¿Cuánto tiene que dar? 3,2 exponencial a la menos 4t. 4t. 3,2 coseno de 4t. A mí es que 16 por coseno de 4t sobre 5. 16. ¿Y cuánto es 16 quintos? ¿Cuánto da 16 dividido 5? Eso lo hizo en MATLAB, no lo hizo a mano. 3,2. Profe, le dicen MATLAB, sí. Qué belleza. Ay, había que hacerlo. Solo es Escuché para mal. comprobar. No, MATLAB solo es para comprobar. Por el momento estamos solo aprendiendo a resolverlos, pero manito. Ah, bueno, pues era de ingeniería inversa. Ya lo voy a hacer en la mano. Más y continuamos, muchachos.
Pero la va a resolver ahí en el tablero, ¿qué? Un minutico. Por ejemplo, ¿cómo le fue? Ah, Castro no entró. Oh, sí. Ah, Castro no entró. No entró bien. Por ejemplo, Don Almar, ¿cómo le fue? Tres punto dos coseno de 4t, ¿no? David, ¿cómo le fue? Profe, antes de que siga, mi suave. Profe, pues me dio lo mismo que Anwar, pero me enredé un poquito. Pero me dio lo mismo. Bien. Entonces, Luisito se enredó. Suave. Sí, profe, no, me perdí a la hora de empecé y luego me frené, me bloqueé, no sé. Bueno, a don Juancho, ¿cómo le fue? Sí, profe, bien. Ahí sí me dio eso. 3.2 coseno de 4t. Y MATLAB Perfecto. saca es coseno de 4t por 16 quintos. Sí, ese 16 quinto del 3.2. Muy Sí, bien. Karen, ¿cómo te fue? Lo mismo, profe. 3.2 coseno de 4t. Perfecto. Y Jorge, ¿cómo le fue? Se internet justo cuando le pregunté, bueno, el viejo truco. Don Brian ya lo terminó. Richard ya terminó. Sí, Nacho. Sí, profe, ya. Perfecto. Pues ahí como por resolver, por el registro de cómo se resuelve, pero pues ya todos lo hicieron. Pero muy sencillamente, entonces simplemente debemos identificar, la tabla nos dice omega cuadrado sobre s cuadrado más omega cuadrado. Y estoy usando la tabla que no es, perdón, es arriba con la s. ¿Sí? Entonces, ¿qué hay que identificar? Simplemente el valor de omega cuadrado. ¿Quién es omega cuadrado? El que acompaña directamente la s. Entonces, omega cuadrado simplemente lo acompaña la s, es decir, 16. Pues simplemente, si queremos omega, pues le sacamos la raíz a 16 y raíz cuadrada de 16 va a ser, uy, ahora ya carga rapidito, porque esto está muy aburrido. 4. Entonces omega es simplemente 4. Perfecto. Y entonces debemos llevar esto exactamente de la misma forma. No está, es decir, que la S debe estar solita, lo que implica que debemos sacar el 3.2 de la transformada inversa. ¿Sí? ¿De quién? De S sobre S cuadrado más 16. 16 es como decir 4 al cuadrado, como para dejarlo pues de la misma forma. Lo que implicaría, esto es 3.2 por, entre la transformada inversa, nos dice, si nos vamos para la tablita, nos dice que es coseno de omega t. Omega vale 4, coseno de omega t. Entonces aquí sería coseno de omega. ¿Cuánto vale omega? Ah, omega vale 4. Listo, entonces coseno de omega t. Y listo. MATLAB cuando lo ejecutan, entonces da ese 16 quintos, que simplemente 16 quintos es 3.2 coseno de 4t. Y listo. Ahí ya hicimos la transformada inversa. Luisito, usted que medio se enredó, ¿ya la ve más clara? Sí, profe, no, es que yo había cometido un errorcito nada más, pero ya la vi, ya sé cuál fue el error. No fue Perfecto. nada, no, fue un pedacito de nada. Bien, bien. Perfecto. Hasta acá, digamos que con esas simples transformadas, podemos ver que un sistema también se le pueden aplicar ciertas propiedades. Antes de seguir con los otros casos, también se puede aplicar la propiedad de linealidad. ¿Qué nos dice la propiedad de linealidad? Pues en la transformada inversa también se puede aplicar, es decir, que la transformada inversa de Laplace de una suma es igual a la suma de sus transformadas. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, acá en este ejemplito, ¿sí? 2s al cuadrado menos 3s más 5.
dividido ese al cubo. Y uno dice, no, pero es que eso no hay ninguna en la tabla. O sea, uno se pone a ver, uy, perdón, me pone a ver y en la tabla no hay nada de eso, ni parecido siquiera, ¿sí? Entonces uno dice, no, pues es que no es necesaria la tabla. Hay que aplicar linealidad y ahí sí empezar a aplicar la tablita por cada uno de los términos. ¿Y qué es aplicar linealidad? Ah, pues simplemente, bueno, primero distribuimos el denominador, ¿sí? Es decir, el denominador a cada uno de los términos del numerador. 2s al cuadrado sobre s al cubo, darlo acá, menos 3s sobre s al cubo, más 5 sobre s al cubo. 2s se va con 2 de acá, una s se va con una de acá, y esta no se va ninguna, y finalmente queda esto. La transformada inversa de estos tres términos. Y usando la propiedad de linealidad, pues simplemente podemos que la transformada inversa de una suma es la suma de sus transformadas. Y de una vez, también podemos extraer o sacar las constantes. Por ejemplo, la primera, 2 sobre s, pues simplemente saco el 2 y hago la transformada inversa de 1 sobre s. Menos el 3, saco el 3 y hago la transformada de 1 sobre s al cuadrado, más 5, saco el 5 y hago la transformada de 1 sobre s al cubo. ¿Sí? Y aquí les pregunto. Entonces, si nosotros vemos esto, ¿cuánto será la transformada de cada uno? Entonces nos vamos por las tablitas. La puedo pegar obviamente por las tablitas. ¿Sí? ¿Y cómo resolveríamos cada una? Voy a pegarla acá. Esta es la esto es lo que hemos transformado. ¿Cuánto daría la transformada, por ejemplo, la primera? De 2 por transformada inversa de 1 sobre s. Escalón unitario. Correcto. Uno. Por el 2. El escalón unitario solo es la transformada interna. ¿Sí? Entonces, vean, uno ubica el 1 sobre s. La transformada inversa es μ de t. Entonces, esto queda 2 por μ de t. 2 por el escalón unitario. Perfecto. Para los que lo recuerdan, el escalón unitario simplemente ya lo hubiera hecho más bien en otro lado. Mira, no sé dónde está. Bueno, el escalón unitario vale 1. Ya vuelvo y lo hago porque no apareció ahí en la... El escalón unitario es simplemente el sistema pues, que vimos ayer, impulso y escalón. El escalón es una función que a partir del instante 0, vale o tiene una amplitud de 1. ¿Sí? Entonces, eso es a partir del instante 0 para todo t positivo. Sí, eso es el escalón. Es decir, que simplemente vale 1. Entonces, μ de t vale 1. Por decirlo de una forma. Listo. Ahora, ¿cuánto da la transformada inversa del segundo término? T. Correcto, por el 3. No pueden olvidar el 3. Entonces nos da 3 por la transformada de 1 sobre s cuadrado vale t. Entonces esto simplemente da menos 3t. Entonces ya llevamos 2 μ de t menos 3t. ¿Y la tercera? ¿Cuánto dará la de la tercera? Ah, esa la tercera ya no está tan básica, ¿cierto? Pero ¿cuál podemos usar? Pero sería como escalón unitario por T o algo así, ¿no? No se puede. Uno solo aplica linealidad en las sumas. Pero, por ejemplo, uno no puede dividir este 1 sobre s al cubo como 1 sobre s al cuadrado por 1 sobre s. Ve, por 1 sobre s, sí. No, Sí. eso no se puede. ¿Sí? Ah, bueno, pero
Las multiplicaciones nunca se pueden dividir, ¿sí? Como en factores. Por ejemplo, hicimos linealidad acá porque eran sumitas, pero uno no puede dividir ese al cubo. Entonces necesitamos buscar una tablita que se ajuste al S al cubo, 1 sobre S al cubo. ¿Cuál de esas tablitas puede ser? No, pero pues la más cercana no esté. La tercera. No, pero tiene que haber una Te da la N, la octava. Perfecto, nada más ya le La de aviso. 8. Octava. Bueno, no los voy a poner a matarse, de una vez la voy a explicar. Entonces, acá de coger un pancito y me quedó la mano toda. Listo, entonces voy a copiar la octava y se la explico. Bueno, primero ya pegamos este acá. Tenemos ese. Y la octava nos dice que es así. N factorial sobre S a la N más 1. ¿Sí? Obviamente, solo nos falta resolver este de acá. ¿Sí? Solo nos falta resolver este de acá. Y se resuelve con esta. Entonces el 5, pues obviamente sale. Ah, bueno, aquí ya está afuera, entonces nos queda 1 sobre S al cubo. ¿Qué es lo único que toca hacer? Identificar. Entonces, resulta que nosotros tenemos acá un 3. ¿Sí? Y ese 3 debe ser proporcional ¿a quién? A n más 1. ¿Sí? 3 vale n más 1. ¿Sí? Es la potencia que acompaña a la s. ¿Estamos o no estamos? ¿Sí? Entonces, ¿cuánto vale n? Pues si 3 es igual a n más 1, entonces ¿cuánto vale 3? Ve, ¿cuánto vale n? Si ¿cuánto vale 3? 2. Entonces n simplemente es igual a 2. Ya tenemos. Entonces ya tenemos n igual a 2. Perfecto. Ahora, arriba nos dice que arriba debe estar acompañado de n factorial. Ah, pucha, ¿cómo así? Pero nosotros tenemos simplemente un 1. Entonces, muy sencillamente, toca convertir ese 1 en n factorial. N vale 2. Entonces, n factorial, ¿cuánto vale? N factorial va a valer 1 por 2, que va a ser igual simplemente a 2. ¿Todos saben sacar el factorial? ¿O alguien no tiene pronto claro esa operación? ¿O todos saben sacar factorial? Perfecto. Entonces, para convertir ese 1 en un 2, ¿sí? Pues, ¿qué se debe hacer? Pues multiplicar por 2 y dividir por 2. Por lo que tenemos, que es 1 sobre S al cubo. ¿Sí? Entonces ya, bueno, esta es la transformada inversa. ¿Sí? Y entonces ya ingresamos el 2. Entonces quedaría un medio que multiplica la transformada inversa de 2, es decir, n factorial, sobre S a la 3. Y ya lo tenemos exactamente en esta forma. Bueno, exactamente no, yo hubiera podido decirle aquí 2 más 1, como para que se vea más la forma de arriba. ¿Sí? 2 más 1 y ya. Y cuando aplico, entonces cuando aplico la transformada, miremos a ver cuánto da. Esto nos dice que da t a la n. Toda esa chorrera y da simplemente t a la n. Entonces esto me va a dar el 5 que tenía aquí arribita. Sí, este 5 de acá, que no lo puedo omitir. Por el 1 medio que salió de la conversión del numerador. Por la transformada inversa, que es t a la n, sería t a la 2. ¿Sí? Para finalmente un gran resultado de 5 medios de t al cuadrado. Don Brian, qué pena, ¿dijo algo? No, profe, no fui yo. Creo que fue Richard. Ah, Richard, qué pena. No, bro, yo dije que t cuadrado, sí, ya. Ah, perfecto. ¿Listo? Entonces, este último término simplemente da 5 medios de t al cuadrado.
Entonces, si ya nos venimos acá y seguimos trabajando, entonces nos dice que la transformada de todo esto simplemente es 2 menos 2 por mu de t, pero recuerden que mu de t vale 1. Entonces 2 por 1, 2, menos 3t más 5 medios de t al cuadrado. Ahí ya lo tenemos. ¿Sí? También lo podemos ingresar en MATLAB y también nos lo debe solucionar. ¿Sí? Entonces les voy a enviar el código. Ah, bueno, Brian por ahí había escrito que no se lee. Pues que usted como que estaba intentando hablar y no le escuchaba, sino que el mensaje quedó a medias. Ah, ya se marchó, yo tampoco, y a su barco lo llamo Libertad, que es todo, güey. Listo, entonces, por favor, ejecútenlo en MATLAB, y entonces tenemos acá el resultado, como lo acabamos de tener. Y cuando lo ejecuten, supuestamente MATLAB debe presentarles este mismo resultado. Epa, el mismo. Excelente. Confirmo. Perfecto, entonces, más allá de esta última transformada, lo que se quería mostrar ahí era la propiedad de linealidad, ¿sí? Es decir, que la transformada de una sumatoria es la sumatoria de sus transformadas. Al igual que en derivadas, al igual que en integrales, al igual que en la mayoría de sistemas matemáticos. Ahora, nos venimos para el caso 3, ¿sí? Polos reales diferentes. Entonces, tener polos reales diferentes es simplemente, por ejemplo, acá tengo entonces un ejemplito, ¿sí? Donde yo les doy una función de transferencia, ¿sí? Y esa función de transferencia es, por ejemplo, S más 2, sabemos que tiene un 0, el menos 2, y que el denominador, como es de orden 3, tiene 3 polos. Cuando usamos la función roots, nos dice menos 3, menos 1 y menos 5. Cuando lo armamos, entonces nos queda S más 3, S más 1 y S más 5. ¿Sí? Todos totalmente ubicados de cómo se llegó a este de acá. O de pronto hay alguna duda o algo. No, profe. Listo. Perfecto. Esos serían Entonces, los ceros o los polos. los ceros arriba, los polos abajo. Serían los tres polos por el orden del En área. cualquier orden. En cualquier orden realmente. Sí, pero recuerden cuando, pues ahí yo lo hice por roots ahora. Veanlo acá. Roots. Profe, usted ahorita sube esas diapositivas. Sí, señor. Roots de Listo. 1, 9, 23 y 15 y dan los polos menos 5, menos 3 y menos 1. Menos 5, menos 3 y menos 1. Es más, se los voy a pegar acá. Bueno, claro que está un poquito como apretadito. Apretadito. Pero pues para que les quede acá registrado. Sí, vamos a ver si dónde lo puedo poner. Uy, quedó ahí al peluche. ¿Sí? Entonces usando la función roots, entonces da menos 5 menos 3 menos 1 y armamos el polinomio. ¿Sí? Listo. Entonces, ¿cómo se resuelve eso? ¿Cómo se resuelve cuando son polos reales diferentes? ¿Sí? En primer lugar, si observamos, no hay ninguno que repita. Uno está en menos 5, uno es menos 3 y uno es menos 1. Es decir, todos están en lugares diferentes o en valores diferentes. Entonces, todos son diferentes y son reales porque no tienen ninguna parte imaginaria. ¿Sí? ¿Cómo se resuelve eso? Muy sencillo. Simplemente, para cada uno de los polos se debe generar simplemente una ganancia, ¿sí? Y
lo que se hace es la descomposición por fracciones parciales. Es decir, que el resultado de estas multiplicaciones van a ser 3 sumas, ¿sí? O la cantidad de sumas, cuantas sumas tenga en polos, ¿sí? Si tiene 3 polos serán 3 sumas, si tiene 5 polos serán 5 sumas y así sucesivamente, ¿sí? Y haciendo la descomposición en fracciones parciales, simplemente debemos determinar son los valores de K1, K2 y K3. ¿Todos recuerdan cómo se solucionan fracciones parciales? Eso no era lo de A más B, dependiendo de qué exponente tenía y todas esas cosas, bro. Bueno, hay un caso que sí es así, pero no, este caso es el más simple. Entonces, pues yo solo sé ese, no sé cuál es más simple entonces. Listo. Entonces acá nos venimos. Entonces tenemos que para hallar, por ejemplo, entonces tenemos, le vamos a asignar simplemente una variable, por ejemplo, que llame K1, K2 y K3, dependiendo de cada uno de los valores. K1 es quien acompaña a S más 3, K2 quien acompaña a S más 1, y K3 quien acompaña a S más 5. Si nos venimos acá, ¿cómo se resuelve? ¿Sí? ¿Cómo se determinan esos coeficientes K1? Entonces, simplemente con la función original, ¿sí? A la que debemos hacerle fracciones parciales, la multiplicamos pues con el valor que acompaña a K1. Entonces, ¿quién le acompaña a K1? S más 3. Entonces, simplemente S más 3 que multiplica la función original. ¿Qué va a ocurrir? Lo obvio, lo que ustedes ya han hecho muchas veces. S más 3 se va con S más 3 y me queda el resto de la función. Sí, ¿y dónde lo evalúo para hallar K1? Pues lo evalúo en S igual a menos 3. Es decir, al mismo valor que hacía este sistema o este polinomio 0. Bien, entonces S más 3 se va con S más 3 y evalúo lo que me quede en S igual a menos 3. ¿Sí? Y ahí pues ya entonces menos 3 más 2 sobre menos 3 más 1 por menos 3 más 5. Y todo eso me da un cuarto, es decir, K da un cuarto, es decir 0.25. ¿Sí? ¿Todos han hecho estas mismas fracciones parciales o alguien no las ha hecho nunca en la vida? Pero pues me pegó una enredada. No, no, Profe, sí, eso solo sería mire. creo que para integrar. Sí, Sí, no, yo es que sirve para muchas escuché cosas. hacer fracciones parciales. Sí, las fracciones parciales, si quieren, solo miren lo que se está haciendo acá en la primera. Señor, Que ya entendí qué fue lo que hice. Sí, sí, es más o menos como lo hacen en el integral y cosas así. sí, señor. Simplemente para cada uno de los valores, inclusive si observan, todos van a ser los mismos. Sí, el mismo procedimiento. Excepto que el primero con S más 3, el segundo con S más 1 y el tercero con S más 5. Y para cada uno se evalúa en el valor. Por ejemplo, para eliminar S más 3 se evalúa en S igual a menos 3. Para eliminar o calcular el del S más 1 se evalúa en menos 1 y para calcular el de S más 5 se evalúa en S menos 5. Excepto que cada uno de esos se va a eliminar directamente de la función. ¿Sí? Entonces, una vez la eliminen, simplemente evalúan y el valorcito es el que corresponde a K1, K2 y K3. ¿Sí? Mirando esas fracciones parciales, porque pues realmente se supone que ustedes ya las saben resolver, y creo que sí, creo que ustedes ya han resuelto varias veces fracciones parciales. ¿Tienen alguna duda de cómo se hacen? Las fracciones parciales por lo menos. Perfecto. Entonces, tengo K1, K2 y K3. Como ya tengo K1, K2 y K3, ¿qué ocurre? Ya tengo los valores de acá, de cada uno de los coeficientes. ¿Y qué puedo hacer? Ya puedo hacer la transformada de cada uno. Y si ustedes observan, este que era de tercer orden, ¿en qué se convirtió?
en que se convirtió en sencillos en polos simples. ¿Sí? Primer caso, caso 1, polo simple real, este casito de acá. ¿Sí? Excepto que el primero está multiplicado por K1, el segundo por K2 y el tercero por K3, que fueron los valores que acabamos de hallar. ¿Sí? Y haciendo, pues ya la conversión, entonces, por ejemplo, K1 vale 1/4. Esto es 1/4 de S más 3. 1/4 por S más 3. ¿Cuánto daría? La constante sale, ¿sí? Y me queda 1 sobre S más 3, lo que me da, como tal, según la tablita, es exponencial a la menos 3t. Exponencial a la menos 3t, que es esta de acá. Exponencial a la menos 3t por 1/4. El segundo valor dio 1/8. Entonces da 1/8 por S más 1, A vale 1, es decir, exponencial a la menos 1t. Véalo acá, 1/8 de exponencial a la menos 1t. Y el último da menos 3/8. Bueno, este dio menos 3/8, A vale 5, entonces da menos 3/8 de exponencial a la menos 5t. Profe, ¿de dónde es que saca que es exponencial? ¿Me puede mostrar por favor otra Sí, vez? señor. Acá, cada polo simple, A la inversa. simplemente, exacto, ya aplicándole la transformada inversa de exponencial a la menos at. Entonces, como usted puede observar acá, la descomposición por fracciones parciales me genera de este sistema de tercer orden simplemente 3 polos simples, 3 sistemas de polos simples. Ah, Y bueno, entonces entonces todas quedan. todas se resuelven con la misma exponencial. Ah, listo, profe. Gracias. 1/4 exponencial a la menos 3t más 1/8 exponencial a la menos t menos 3/8 exponencial a la menos 5t. Muchachos, preguntas hasta ahí. Algo que no se haya entendido, algo Profe, que tenga que ¿qué repetir, pasa con señor. el S2? Si él simplemente se sigue operando arriba, ¿cierto? Sino que yo veo El que cuando ese S2 no ese afecta más antiguo. absolutamente, exacto, no afecta absolutamente nada, a excepción del cálculo de los coeficientes. Pero cuando uno hace fracciones parciales, lo único que uno está haciendo es resolviendo el denominador. ¿Sí? Vean, S más 3 queda, S más 1 queda, S más 5 queda. Pero el numerador simplemente se convierte en un operando cuando se hallan los coeficientes. Pero ese S más 2 desaparece del todo. Porque lo único que quedan es K1, K2 y K3. Ah, listo, entonces al final sí se Sí, desaparece. sí, ese S más 2 quedó implícito aquí en los calculitos. En Los la misma cálculos de respuesta. los coeficientes. Sí, en Listo, K1, profe. K2 y K3 ya está implícito ese S más 2. Bien. Entonces, MATLAB obviamente también lo resuelve. ¿Sí? MATLAB también lo resuelve. Y nosotros podemos inclusive usar algo adicional. Voy a enviarles el código. Y aquí hay algo adicional. Esta vez, entonces vuelvo y declaro S como simbólica. Bueno, no, acá ni siquiera es necesario. Pues todavía para hallar el residuo, sino para hallar la función. Pero bueno, entonces, declaro un numerador y un denominador. Bueno, ¿y para qué? ¿Por qué cambié como la metodología? Pues resulta que MATLAB, además de que resuelve la transformada inversa de Laplace, pues también nos permite hallar las fracciones parciales de forma inmediata. ¿Sí? Entonces, vea, yo declaro el numerador original. ¿Cuánto es el numerador? En vectores 1 y 2, ¿cierto? 1 y 2, entonces declaro el numerador como 1 y 2. ¿Cuánto es el denominador? Los coeficientes. 1, 9, 23 y 15. ¿Sí? Entonces el vector del denominador es 1, 9, 23 y 15. Lo declaro acá. 1, 9, 23 y 15. Y yo le puedo decir, MATLAB, por favor, haga usted fracciones parciales. ¿A partir de qué? A partir de la función residuo. ¿Sí? Esta función residuo, entonces, ¿qué argumentos se deben ingresar? Se le debe ingresar el vector del numerador,
que el vector del denominador. Y él me retornará z, los ceros, y me retornará los polos, pero ya realizados mediante fracciones parciales. ¿Qué nos dice? ¿Qué nos dice? Que, por ejemplo, para el polo menos 5, va a haber un coeficiente de 0.3750. Si nosotros miramos acá, para el polo 5, ¿quién lo acompaña? K3. ¿Sí? ¿Y K3 cuánto dio? K3 dio 0 menos 0.375. Tal cual como nos lo dice MATLAB acá. Ahora nos dice que para el polo en menos 3 da un residuo de 0.25. Si nos devolvemos, para el de menos 3, para el polo en menos 3, nos da K1 0.25. Y que para el polo en menos 1, el coeficiente vale 0.125. Y si nos ubicamos, para el menos 1, acá nos da una constante de 0.125. Entonces, sí, MATLAB también resuelve, así por pedacitos, también resuelve las fracciones parciales. ¿Sí? Aquí les digo, recuerden que la función residuo realiza las fracciones parciales. ¿Sí? Y ya sí, entonces ya ahí confirmamos o comprobamos que las fracciones nos quedaron bien hechas. Y ahora sí puede Profe, utilizar, señor. pero ese valor de z como tal no, pues no se usa en la respuesta final, solo en el procedimiento. Solo el procedimiento, sí. Claro que realmente sí es parte de la respuesta. Es como si este fuera, es más, esto que está acá va a ser el coeficiente que queda acá. Este menos 0.37 es menos 3 octavos. Véalo acá, la respuesta. Menos 3 octavos. Este siguiente es un cuarto, punto 25 un cuarto. Véalo acá en la respuesta. Y 0.125 es un Ah, octavo. Véalo son el acá. coeficiente entonces de cada Son término. los correcto. Al igual que acá. Ve, Los no coeficientes debería que ser hallamos así. Los coeficientes que hallamos son los que acompañan a cada uno de los polos de las fracciones parciales. Y cuando uno hace la transformada inversa a este polo simple, pues le va a dar ese mismo coeficiente por la exponencial de cada uno. Pero está raro con esa función, yo no la conocía. Sí, señor, ahí ya les queda. Oye, Entonces, señor, pregunta, ¿por qué, por ejemplo, el resultado, por ejemplo, Z muestra los resultados al contrario? no, al contrario, no están. Vea, Sí, porque si el coeficiente es el primero es menos 3 octavos, y o sea, lo que yo he notado es eso, o sea, todo sale al contrario, sale como que de abajo para arriba. ya. No, es porque yo bueno, sí, MATLAB lo presenta así. MATLAB lo presenta así, pero sí, sí ¿Hay coordina. alguna razón o algo? No, es la forma de mostrarle MATLAB. Pero Los, entonces hay que tener los, cuidado en eso, ¿no? De que el primero es el último. no. Los presenta en desorden, pero cada uno sí está con su valor respectivo. Sí, observen. Para el polo menos 5, si es el primero, es menos 0.37. Para el polo menos 3, si es 0.25, y para el polo menos 1, si es 0.125. O sea, aquí sí son exactamente Sí, el directos. uno concuerda con el otro, sí. Este con este y este con este. Lo único es que en la respuesta él lo puede mostrar diferente. Pero los coeficientes sí pertenecen a cada uno. O sea, aquí sí son en el mismo orden. Para el polo menos 5 está este coeficiente, para el polo menos 3 este otro, y para el polo menos 1 este otro. Sí, acá sí, ya cuando los muestra y lo resuelve, ahí sí pues ya lo muestra de pronto más. ¿Y cómo lo hacemos? Si ustedes notan, pues yo siempre había hecho, primero el Laplace inverso y luego el pretty. Pues yo puedo simplemente unir los dos como pretty y Laplace de la función. Entonces, vea, yo aquí hago lo que siempre había hecho en 3 líneas, aquí pues la hago en una sola.
priori de I Laplace de la función completa, de la función original. Y allí me van a presentar entonces ese resultado. Como tal, de pronto faltó esta línea de código para ustedes. Sí, profe, también lo pone así tal cual, en ese ¿Sí? orden. Bien. Listo, muchachos. Los positivos y deja el negativo a un lado, no sé, algo así. Sí, sí. Ah, bueno, eso sí es cierto. Siempre deja los negativos de segundos. ¿Sí? Muchachos, ¿alguna pregunta? Porque hasta aquí llega la clase de hoy. Para la próxima tienen que estar más concentrados porque vienen unos casitos de pronto un poquito más carnudos, con derivadas y todo. Sí, pero Profe, hasta acá ¿cuántos casos más faltan? son 8. Sacamos la mitad. No, apenas vamos en el tercero. Ni la mitad, bueno. Sí. ¿Preguntas hasta allí? Muchachos, aunque yo sé que la clase ya terminó, me encantaría que intentaran rayar este de acá. Por lo menos, hallar las fracciones parciales de esta función. ¿Sí? De esta función. Y no por MATLAB, sino por rayadito y luego lo comprueban con MATLAB. Pero vean, esta función. Más cortica que la que acabamos de ver. S más 3 sobre S más 1 por S más 2. Por favor, intenten rayar. Los voy a poner acá en el ejemplito. Encima del ejemplito, ¿cómo se hace? Acá. Por favor. Ah, ¿qué se me hizo? ¿Qué se me hizo? Ah, qué cosa tan aburridora. Ah, si no la coge el desgraciado. Acá. Por favor, intenten hacerle las fracciones parciales a este ejercicio. A este de aquí arriba. Prueba subir la diapositiva, ok. Ah, sí, apenas terminen. Pero se la subo despacito aquí de clase. Por el momento inténtelo rayar así. O bueno, ya la subo. Qué pena, ya la subes. No es que más adelantico está la respuesta, entonces no quiero que, pues sí quiero que hagan el esfuerzo. Por acá ahora ya nos envió algo. Pues, ¿dónde está? Solo mandé la foto, profe. ¿De qué? Ah, ya. Ya listo. Entonces lo primero es dividirlo. ¿Sí? Lo primero es dividirlo así en sumas. Entonces, ¿qué quedaría? K1 sobre S más 1 más K2 sobre S más 2.
Profe, la fracción es, K1 sería menos 2/3. K1 da, no señor, K1 da 2. 2, ok. Listo, muchachos, hasta aquí llegamos con la clase. Les voy a subir las diapositivas, allí está la respuesta. Pero de una vez se las voy a mostrar por si había alguna duda. ¿Sí? Véala acá, muchachos. Véala acá la respuesta. Entonces, ese sistema se dividía en, bueno, aquí ya no se llama K, sino que se llama A, pero es lo mismo, es una variable. ¿Sí? A1 sobre S más 1 más A2 sobre S más 2. Simplemente se colocaba, para hallar A1 y A2, se anula el polinomio en cada uno y se evalúa en ese valor. Entonces, S más 1 se da con S más 1 y se evalúa en menos 1. Como resultado da esto, menos 1 más 3, 2, dividido menos 1 más 2, 1, 2 dividido 1, 2. Lo mismo con el otro, entonces las fracciones parciales daban, la primera daba 2 y la segunda menos 1. Ah, es que lo había copiado mal, pero yo había puesto ese menos 2. Ah, ya. Ah, bueno, entonces, pero el puente el procedimiento está bien, entonces no había problema. Listo, muchachos. Se me cuidan. Vemos el día martes bien concentrados porque se viene carnudito. Listo, profe, muchas gracias. Ya se me cuidan, buen fin de semana. Hasta luego. Hasta Claro. luego, profe. Estén bien. Hasta luego. Cuidan. Chao.